Bienvenidos, ¿qué tal amigos, hermanos de Ciudad del Rey? Hoy como iglesia nuevamente a través de las redes estamos compartiendo y queremos hoy tener nuestra reunión del día en cuanto a que podamos compartir la palabra, compartir también alabanza. Nuestro grupo de alabanza de Ciudad del Rey va a estar cantando una canción, pero desde ya y antes de entrar en la palabra vayan tomando papel y lápiz donde puedan tomar nota de los pasajes, porque de pronto no les da el tiempo de buscarlos en los momentos que yo les voy citando, pero sí pueden tenerlos anotados para luego verificar en la palabra el mensaje de hoy. Así que bueno, los dejo con el grupo de alabanza de Ciudad del Rey. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. No me
Bien, aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios, ahora sí. Tengo hoy unos cuantos pasajes de la Biblia en base a lo cual predicamos la palabra. El Evangelio son las buenas noticias de Dios a los hombres, y por tanto hoy queremos compartir unos cuantos pasajes que tienen que ver con Dios en la historia. Dios en la historia, Dios interviene en la historia. Dios no ha creado todas las cosas y dejó que andaran a su antojo, sino que Dios está en control de todas las cosas, y ha habido intervenciones puntuales de Dios en la historia. Por eso yo creo que este tiempo es un tiempo en el que Dios ha intervenido en la historia del hombre. Para comenzar y tener un panorama de esto que hoy quiero compartirles, en el capítulo 6 del libro de Génesis, el primero de los libros de la Biblia, en el capítulo 6, los versículos 5 y 6 allí hablan de un estado, una situación del mundo que Dios había creado, de la sociedad de ese momento, donde aparece un personaje muy conocido que es Noé. Noé, famoso por haber sido un hombre que construyó un arca de madera en la cual alojó a los animales y a sus familias, y en la cual se salvó parte de la sociedad de aquel tiempo. Pero había un estado de situación en la sociedad de aquel tiempo. Y dice así el versículo 5, capítulo 6 de Génesis: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Había una sociedad totalmente corrupta. La maldad estaba ya alojada en el corazón de la sociedad de aquella época. Algunos dudan de la existencia de un diluvio, pero por otro lado la arqueología, la ciencia han comprobado que un diluvio sobre esta tierra hubo. Y fue la intervención de Dios en la historia. Dios interviene en la creación, pero luego que Él crea, Él también ejerce una vigilancia, una contención, una relación con su creación, especialmente con el hombre. Entonces, en este momento, Dios, que visualiza la sociedad que Él creó, ve que solamente en el corazón había maldad. Y a partir de ahí, donde uno ve la intervención de Dios en la historia del hombre, la Biblia también nos muestra que las situaciones en la sociedad y las situaciones en particular de cada persona son del interés de Dios. Muchas veces Él interviene en la vida de cada persona, y no como en este caso, que fue una intervención en la tierra en su totalidad. Entonces, hay momentos en que en la vida de cada persona es intervenida por Dios de alguna manera para despertar, o para evaluar, o para aconsejar, enseñar, y así como también interviene Dios en la sociedad completamente. Y en este momento, donde hay una pandemia que ataca al mundo entero, yo creo que es una intervención de Dios en todo el mundo. Es una intervención de Dios en la historia del mundo. Entonces, nosotros estamos un poco limitados por el conocimiento actual, del momento que estamos viviendo. Pero cuando uno va tanto en la Biblia como en la historia del hombre sobre la tierra, hubo momentos de pandemias, hubo momentos de enfermedades que estuvieron sobre la tierra, que produjeron gran mortandad y mal sobre la tierra. Pero en particular este tiempo es un tiempo muy especial, porque la tierra poblada, o la parte conocida poblada de la tierra, hoy día es mucho mayor, la población sobre la tierra es mucho mayor, pero aún así Dios quiso intervenir. Y yo creo que es un tiempo de reflexión. ¿Cómo está nuestro corazón respecto al corazón de la sociedad en aquel momento, cuando Dios interviene? Y Dios preservó la vida de
algunas personas, familiares de Noé, así como también preservó a los animales de la época. En este tiempo es como que Dios interviene en la historia, pero nos toca a nosotros hoy no evaluar cuánto de esto va a dañar a la sociedad, sino cómo está nuestro corazón respecto al corazón de la sociedad. Si nuestro corazón está alineado con la palabra de Dios o no, nuestro corazón está queriendo conocer la voluntad de Dios o creyendo que eso ya es antiguo y que no debemos tenerlo en cuenta y que debemos hacer como nosotros queremos y que debemos pensar como nosotros queremos, sin tener en cuenta que hay un propósito y que ese propósito es el mejor para la humanidad. A veces la gente piensa que modernizarse implica un poco rebelarse en cuanto a las condiciones en las que vive o en las condiciones en las que vive la sociedad, y la gente piensa que eso es modernizarse, pero sin pensar que el hombre, la humanidad está puesta sobre esta tierra con un propósito y que ese propósito es el mejor, porque a veces al hombre, la misma Biblia también enseña que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero Dios es el que endereza sus veredas, dice algo así la palabra. Entonces, puede que a la sociedad le parezca que está siendo una sociedad moderna, innovadora. Sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, uno se da cuenta que la sociedad se está corrompiendo. La sociedad hoy está muy preocupada porque mueren cientos y miles de personas en el mundo, pero la sociedad no se interesa por datos mucho más profundos y de mucho más gran numeración, como es, por ejemplo, la muerte de los no natos. Los embarazos que no llegan a término hoy son muchos más que las muertes que está provocando la pandemia que hay en el mundo. Y el mundo no piensa eso, es retrógrado pensar que es importante y yo diría primordial reducir ese número. Pero no, lo importante hoy es ver cómo controlar la pandemia, que está muy bien. Está muy bien tratar de cuidar la salud de la humanidad, pero yo creo que es un tiempo donde debemos reflexionar, porque si Dios permite este impas en todo el mundo, tiene que ver con un tiempo de reflexión, porque así lo ha sido a través de la historia. Los que hemos estudiado o hemos visto libros de historia podemos ver que al hombre, para graficar la historia, hace una línea y en esa línea va poniendo segmentos de tiempo que pueden tener fecha, años, épocas, en los cuales va redactando eventos importantes. En la línea del tiempo, cuando uno ve la historia del mundo, de la humanidad sobre la tierra, uno puede ver las intervenciones de Dios. Entonces, les decía de esta, en que Dios interviene con aquel diluvio y la sociedad recomienza, ¿sí? Se replantea el modo de vivir y luego dentro de esa sociedad Dios decide elegir una nación, la nación hebrea. Israel, le conocemos en la Biblia por ser la nación que Dios eligió en la antigüedad, por ser la nación protagonista del Antiguo Testamento. Y uno puede encontrar que la palabra de Dios, la Biblia, a pesar de los años, no deja de ser un libro actual en cuanto a esa carta, esa hoja de ruta que Dios ha trazado a la humanidad. ¿Por qué Dios ha trazado esa hoja de ruta? Porque Dios le interesa tener algo dictatorial sobre la sociedad. No, todo lo contrario, porque Dios quiere que la sociedad llegue al mejor término y porque Dios conoce su creación y entiende y sabe y nos quiere enseñar algo que Él ha puesto en nosotros, que es un alma y un espíritu, más allá del cuerpo físico que nosotros podemos ver. Entonces, como Dios sabe y también lo enseña, nuestra alma es eterna, Él quiere que nuestra alma tenga una vida eterna de bendición, una vida eterna de gozo y de paz, lo cual existe, lo cual la palabra enseña, y la experiencia de aquellos que vamos incursionando en la vida espiritual, entendemos que eso es real, a pesar de que mucha gente hoy no le da importancia, pero es tiempo de tomar por importante esto.
Yo quiero leerles un pasaje, porque también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo inspiró al hombre para escribir esta palabra, porque es la palabra de Dios. Nosotros le llamamos a la Biblia la palabra de Dios, por tanto allí está puesta su palabra. Y todo lo que en ella está escrito es importante. Por ejemplo, Salmo 119 tiene un pasaje muy conocido, muy usado en carteles, en figuras, en pinturas. El versículo 105 en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay un versículo anterior que normalmente no es nombrado con este, porque este es fácil de memorizar y todos lo conocemos, pero el anterior, el 104, dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces aquí hay, como en muchos pasajes más de la palabra, una unidad entre la sabiduría y la inteligencia y el aborrecer el pecado. En este caso dice la mentira, el camino de mentira. Entonces, la inteligencia, que no tiene que ver con la inteligencia de la ciencia, sino con la inteligencia espiritual, con la evaluación real de la vida humana, tiene que ver con tener nuestra mente alineada con la mente de Dios. ¿Qué hace Dios en cuanto al mal comportamiento de la sociedad? Dice la Biblia que Dios se arrepintió de la creación del hombre porque en el corazón del hombre solo había maldad. Entonces, sabemos que Dios aborrece o no quiere la maldad. Y aquí el Salmo 104 dice: he aborrecido todo camino de mentira. Y dice antes: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Entonces, la sabiduría y la inteligencia espiritual de conocer a Dios y nuestro caminar tienen que ver con aborrecer lo que Dios aborrece y amar y adquirir lo que Dios quiere y Dios ama. Entonces, cuando aparece la sabiduría o la inteligencia que Dios da, el hombre puede tener un panorama mucho más amplio de todo aquello que puede alcanzar y que puede obtener porque Dios lo ha puesto en su mano. Entonces el versículo siguiente, el 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No? Entonces esto habla de una iluminación personal. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Figura de esto puede ser, por ejemplo, uno va por la ruta, ¿verdad? Y uno en la ruta lleva su luz individual de su vehículo, ¿sí? Esa es la luz que uno tiene para su camino, pero a la vez hay una lumbrera que ilumina todo el camino, ¿no? Como dice aquí: lámpara es a mis pies, mi luz personal, tu palabra. La palabra de Dios es lo único que ilumina un camino recto, porque hay caminos que a nosotros nos pueden parecer rectos, pero no son los que Dios quiere. Entonces, yo necesito una iluminación personal para mi vida que tiene que ver con la palabra, pero Dios a la vez ha iluminado un camino. Hay lumbrera en el camino, hay un camino que está iluminado y yo necesito luz para mí en lo personal para andar por ese camino. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Ahora, para andar en los caminos de Dios yo necesito la inteligencia y la sabiduría que Dios da. ¿Y cómo la da? La da cuando yo no acepto, no quiero, aborrezco, quito de mi vida lo que Dios no quiere tampoco, que es, por ejemplo, que dice aquí, la mentira, el pecado, el matar. ¿No nos parece o no le parece a la sociedad que se mata a aquel que aún no ha nacido cuando se lo elimina? Y eso es matar, porque hay vida desde el momento de la concepción, algo que también enseña la palabra. Entonces, el peligro del hombre es el ignorar a Dios, su palabra y su voluntad. Y al hombre le parece que eso es modernismo. En verdad eso es volverse así retrógrado y volver a provocar en el corazón de Dios la tristeza de haber creado una humanidad que no se ama a sí misma y que no ama a las generaciones que vendrán. Los ecologistas, por ejemplo, dicen: ¿qué medio ambiente le vamos a dejar a nuestros hijos? El problema es que si dejamos hijos, si dejamos nietos, porque nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo con la generación que viene emergiendo. Y lo que se está haciendo con la generación que viene emergiendo es eliminarla, en su gran mayoría.
Entonces cuando uno dice, quiero dejar un buen futuro, ¿a quién se lo voy a dejar? Y quiero dejar personas que disfruten del futuro, esas personas debo respetarlas desde antes de que las vea caminar sobre esta tierra y desde el momento de la concepción. Entonces, esas cosas ofenden el corazón de Dios y Dios en un momento dice, bueno, vamos a parar y vamos a ver cómo programamos lo que viene. Y miren, hay varios ejemplos en la Biblia, pero hay un personaje muy especial en la Biblia, conocido como Job, que también es conocido aún por aquellos que no conocen mucho de la Biblia, por lo particular de la vida de Job. Y Job era un hombre que él consideraba, y de hecho la misma palabra, la historia de la vida de Job lo muestran así, es un hombre que trataba de guardar un camino recto delante de Dios. Sin embargo, en el pasaje que vamos a leer vemos ya al final de la historia de Job, que Job reconoce que él, a pesar de vivir una vida que quería agradar a Dios, él reconoce al final que él no conocía a Dios. Y yo creo que ese es el debe de esta sociedad, de este tiempo, y es tratar de conocer a Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros en Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? Y pues, entonces, después de todo el tratamiento de su vida, de lo que pasa con la vida de Job, hay un pasaje que yo les quiero leer aquí, que es el capítulo 42, desde el versículo 1, y él dice, respondió Job a Dios y le dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, fíjese la reflexión de este hombre, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, yo no comprendía. Oye, te ruego, le dice Job a Dios, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, Job era un hombre que quería llevar una vida piadosa delante de Dios, pero ahora, él dice ahora, yo no te conocía, pero ahora puedo verte, yo ahora puedo entender que tú, le dice, todo lo puedes y que no hay pensamiento que se oculte de ti. Cuando somos sinceros, debemos pensar, yo pienso teniendo en cuenta que Dios conoce mi pensamiento. Fíjense que lo que vimos cuando el diluvio, cuando Noé, es que Dios vio que en el corazón los pensamientos del hombre eran maldad, dice, de continuo. Se había llenado de maldad el pensamiento humano. Y Dios tuvo que intervenir. Aquí interviene y particularmente en la vida de Job. Y Job reconoce lo que leíamos en el Salmo 119, que el poder entender a Dios y poder conocer a Dios iluminó su entendimiento. Y dice, yo hablaba, pero no entendía lo que hablaba, pero ahora puedo verte, ahora puedo entenderte, le dice Dios, le dice Job a Dios, ¿no? Entonces, Dios se revela a la vida de Job, porque Job, más allá de querer llevar una vida piadosa, era alguien que quería conocer más de Dios, entonces Dios se da a conocer. Muchos hoy día piensan, bueno, ¿dónde está Dios cuando sucede todo lo que está sucediendo? Es que Dios está en verdad tratando de comunicarse con el ser humano. Dios está tratando de decirles, así como van caminando, no van por buen camino. El final no es el que yo creé para ustedes. Uno hermano, puede pensar que es triste ver la vida de un hombre, una mujer, un joven, hoy día en las calles. Y yo cuando veo esas vidas que uno las ve denigradas, decaídas, en una ruina total en lo espiritual, en lo físico, en lo moral, en lo económico también, yo siempre que veo una persona así, yo pienso, Dios no nos creó para esto. Y alguien ve a esa persona y puede decir, ¿y dónde está Dios? Es que Dios siempre ha tratado de comunicarse con nosotros para que no lleguemos a la denigración. La maldad en el pensamiento y en el corazón del hombre le llevan a denigrarse como persona. Y Dios nos creó para un futuro, para una posición mucho más elevada que esa. Pero para eso necesitamos conocer a Dios y conocer qué es lo que Él tiene preparado para nosotros.
porque alcanzar lo que Dios tiene para la humanidad es para todos. Dios no lo puso para algunos privilegiados, sino que Dios, la Biblia dice que Dios ama, y que porque Dios ama, nuevamente ahí interviene en la historia humana y interviene en persona. Él, Dios Hijo, Jesucristo, viene a la tierra, interviene en la historia humana. Y Él viene a mostrar a Dios. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces cuando uno lee los evangelios, la historia de Jesús, sus palabras, su enseñanza, uno se da cuenta que Jesús lo que está tratando es de que el hombre conozca la voluntad de Dios, conozca la mente de Dios. Entonces, hay otro pasaje que quiero compartirles para redondear un poco esta idea. En Isaías, en el capítulo 55, Dios, como tantas veces, le habla al hombre. Y en Isaías 55, del versículo 6, viene un consejo de Dios. Y miren lo que dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios no está lejos, Dios está con nosotros. Dice, deje el impío su camino. Aquí de nuevo está dejar lo que Dios quiere que dejemos, para poder encontrarlo y para poder entenderlo, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Dios nuevamente le habla al hombre y le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Dios. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, no solo en este pasaje, en otros pasajes también Dios dice, yo tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal. Dios ha pensado hacernos bien. Dios nos creó para que alcancemos el bien mayor, el bien superior, la vida completa de calidad en cuerpo, en alma y en espíritu. Cuando no nos ocupamos de esas tres áreas importantísimas de nuestro existir, todo lo demás se puede corromper, porque el pensamiento empieza a cambiar, se aleja de Dios. Y aquí dice que si nosotros lo dejamos y lo buscamos, Él está cercano. Y lo primero que Dios hace, porque es lo que nos aleja de Dios, nos perdona. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra? Arrepentimiento. Buscar a Dios. Hablar con Él. Este es el tiempo ideal. Es el tiempo en que nos detuvimos. El Señor nos detuvo. Hoy día uno puede ver que la gente está como en la gatera, cuando uno ve una carrera. Está esperando el momento de largada. ¿Para qué? Para volver a hacer lo que hacíamos. Y Dios, como que Dios nos ha dicho, paren y vean cómo lo están haciendo. Y vean cómo lo van a seguir haciendo. En todas las áreas. En el trabajo, en la familia, en la iglesia también. Estamos como esperando ser soltados, ser liberados, para seguir haciendo lo que hacíamos. Y no nos preguntamos, Dios, ¿estoy haciendo como tú quieres que haga? ¿Estoy pensando como tú quieres que piense? ¿Estoy teniendo en cuenta lo que quiero alcanzar? ¿Lo pienso alcanzar por mi propio esfuerzo y habilidad? ¿O te pido que me ayudes a alcanzar lo que desea mi corazón? ¿O te pregunto, Señor, ¿qué quieres, qué tienes para mí? Y si Dios dice que tiene pensamientos más altos, si Dios dice que tiene caminos mejores, quizá nosotros estamos pidiendo algo que es mínimo si nos ponemos de acuerdo a lo que Dios tiene de verdad para nosotros. Dios no creó la sociedad para que sea lo que hoy es. Y yo creo que se dolería el corazón del Dios eterno si nosotros solamente estamos pensando que esto pase y solo estamos pensando para volver a lo que antes hacíamos, veíamos, pensábamos y caminábamos. Yo creo que entristeceríamos el corazón de Dios si no le preguntáramos, Señor, ¿cómo haré después de todo esto?
después de haber parado, cuando recomience, ¿cuál será mi actitud? Y yo creo que es el momento para decir, Señor, si tú nos detuviste, queremos saber qué quieres, cómo quieres que sigamos. Mire, Dios ha escrito la historia del pasado hasta su creación, dándonos a entender cómo lo hizo, con detalles que a veces nos gustaría saber y también nos deberíamos preguntar para qué, porque no van a cambiar en nada. Pero Dios nos ha dado detalles de que Él es el que creó. Luego Dios nos muestra cuál debe ser nuestro caminar hoy. Y Dios también nos ha mostrado lo que vendrá. Y amados, no es agradable lo que vendrá, pero sí Dios ha prometido algo que ha quedado grabado en nuestras últimas reuniones públicas. Dios dice, vendrá una hora de prueba sobre el mundo, pero si guardas la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Dios no ignora nuestro caminar, Dios no ignora nuestros pensamientos. Pero ¿cómo son nuestros pensamientos? Cuando uno ve las noticias, cuando uno ve el mover de la sociedad hoy día, cada vez nos alejamos más de Dios. Y cada vez Dios se acerca más a nosotros porque Él no quiere nuestra perdición. Porque Él nos quiere enseñar, Él nos quiere guiar. Quizás es tiempo de que le digamos, Señor, interviene en mi historia personal. Estás interviniendo en la historia del mundo. El mundo hablará en los años que vengan, el año de la pandemia, el año del coronavirus. Pero ¿qué tal si en nuestra vida nosotros tomamos este punto de la historia como un punto de referencia y también podamos decir en el tiempo venidero, en ese tiempo yo aprendí, me acerqué, me arrepentí y Dios transformó mi vida? Y comencé a vivir una vida en la cual tengo en cuenta a Dios. El hombre, hermanos, hoy se preocupa por avanzar en la ciencia. Hay un libro que le llama a la ciencia la mal llamada ciencia, porque al hombre le parece que si crece en tecnología y en lo científico, crece. En verdad, cuando crece apartado de Dios, no crece en la sabiduría que Dios quiere que crezcamos. Mire, hay un pasaje en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y allí hay algo, ¿no?, que debiera ser nuestra curiosidad, ¿sí? No importa cuánto sepamos, qué nivel de estudio hayamos alcanzado. Debemos reconocer esto. En cuanto a Dios, a su palabra y a la vida que Él tiene para nosotros, ignoramos mucho. Necesitamos sabiduría. La Biblia habla de niveles de sabiduría, entre otros, sabiduría espiritual. Y dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Yo creo, sigo creyendo, este es el centro de este mensaje, que Dios quiere intervenir en nuestra historia. Si ya lo ha hecho, Dios quiere que adquiramos más sabiduría, conocimiento, entendimiento. Primero que nada, de Él, luego de nosotros mismos. Y también después de un mundo espiritual, invisible, pero al cual necesitamos conocer para saber cómo movernos allí. Para esto interviene Jesús en la historia, para quitar aquellas cosas que nos alejaban de Dios, el pecado, entre otras cosas. Y luego para acercarnos a Dios. Dice la Biblia que Él vino a crear un puente, un vínculo entre el hombre y Dios, a través de quitar del hombre aquello que le impedía acercarse a Dios, que era el pecado y la maldad. Démosle nuestro corazón a Jesús. Pidámosle, pero sinceramente. Tomemos tiempo para buscarle y decirle, Señor, yo quiero
Yo me arrepiento de mi camino hasta aquí, no importa si me pareció bueno, sano, recto, me arrepiento de mi camino hasta aquí sin ti. Yo quiero vivir el resto de mis días contigo, quiero saber de tu intervención en la historia de mi vida, porque quiero también dejar un legado a las generaciones venideras que tengan que ver con una relación contigo. Debemos orar de esa manera. Este es el momento, este es el tiempo. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Este es el tiempo de buscarle. Dios nos ha detenido. No estemos apurados por retomar el movimiento otra vez. Estemos urgenciados por conocer su voluntad. No estemos apurados por imponer nuestra voluntad, nuestra sabiduría humana, nuestro saber, porque quizás esté muy lejos de lo que Dios quiere que en verdad sepamos y como en verdad Dios quiere que actuemos. En estos mensajes que hemos tenido la oportunidad de impartir a través de las redes, siempre oramos por aquellas personas que nos pueden estar escuchando y que no conocen al Señor. Y yo quiero decirles, queridos, este es el tiempo, no ignoremos más a Dios. Tengamos en cuenta que somos protagonistas de un tiempo muy especial y que nosotros no seamos de la mayoría que ignoró el tiempo de la intervención de Dios cuando Noé. La mayoría de la sociedad en aquel momento ignoró a Noé, ignoró la voluntad de Dios, ignoró el propósito de Dios. Y cuando en verdad llegó el tiempo, llegó el momento que Dios había advertido por parte de Noé, que no nos pase a nosotros que cuando venga el tiempo que Dios nos está advirtiendo, porque está escrito en este precioso libro, no veamos como el final, como un juicio de destrucción y aniquilación, porque no lo es. Solamente es para aquellos que ignoran la voluntad de Dios. Si seguimos a Dios, Dios es el juez, el que ama, el que quiere salvarnos. Si no seguimos a Dios, sobre lo cual Dios haga juicio, ahí vamos a estar incluidos. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, yo quisiera que tomemos un tiempo de reflexión y de oración. Este tiempo que yo utilizo para orar con ustedes es muy pequeño en cuanto a lo que podemos compartir con Dios, tener un tiempo con Él. Muchas veces en la palabra habla de entrar en el secreto con Dios. Jesús mismo enseña que entremos en nuestra habitación, cerremos la puerta y que hablemos con Dios en secreto, y Dios en público dejará ver que estuvimos hablando con Él. El consejo es, queridos, tomemos ese tiempo. Es necesario, es primordial, es esencial. Dios ha creado este tiempo, Dios ha intervenido en la historia humana, Dios ha parado el mover humano para que haya ese tiempo de reflexión. Así que vamos a orar y repita conmigo si usted quiere. Bendito Dios, me arrepiento de mi vida sin ti, me arrepiento de no haber tenido en cuenta tu voluntad. Hoy entiendo que tienes un camino iluminado ya y que yo necesito luz a mis pies a través de tu palabra para caminar por él. Hoy me arrepiento de mis pecados, de mis pensamientos ajenos a tus pensamientos. Hoy quiero alinear mi mente y mi corazón a la tuya. Dios, no puedo verte, pero entiendo que tu palabra es sabia y que todo lo que en ella está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y aún faltan cosas que se van a cumplir. Yo quiero intervenir en el mejor destino, en el mejor final para mi vida y para las generaciones que me seguirán. Jesús, entiendo que interviniste en la historia humana para mostrarle al hombre que aceptándote en su corazón podría ser salvo. Hoy te recibo en mi corazón. Hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero que seas mi luz, que seas mi alimento espiritual, que seas el agua fresca que necesita mi alma. Jesús, para no desfallecer, para no cansarme, para no decaer, para no quedar
sin entender qué es lo que está pasando. Te necesito en mi corazón. Y quiero ahora orar teniendo en cuenta que Dios le ha dado a la iglesia no solo la capacidad de conocerlo, de buscarlo también, porque la iglesia no tiene que pensar, bueno, yo ya tengo a Jesús y ya estoy. No, Dios quiere que profundicemos en conocerlo. Hay un pasaje que dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a tomar también algo que Dios ha puesto también en su palabra, y es autoridad espiritual en la iglesia, en aquellos que tienen a Cristo en sus corazones. Dios les ha dado autoridad, no para torcer los caminos a su antojo, sino para tomar autoridad sobre todo aquello que nos quiere impedir alcanzar el ideal de Dios. Si nuestro cuerpo se enferma, hay un ideal de Dios que es nuestra salud, y nosotros podemos orar en contra de aquello que viene a destruirnos. Si nuestros relacionamientos se enferman, se contaminan, podemos orar en contra de aquello que quiere venir a destruir. Jesús dijo, el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Dios nos dio autoridad sobre él. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él le ha vencido. Estos sí son cosas espirituales, netamente espirituales. Pero debemos también conocerlas, porque Dios tiene un ideal de victoria, un ideal de sanidad, un ideal de prosperidad, un ideal de familia. Todo eso es atacado, pero sobre todo ataque Dios nos dio victoria. Por tanto, Jesús, en tu nombre, oramos ahora contra toda enfermedad. Oramos contra todo espíritu inmundo que es lanzado contra las familias, contra la mente, el corazón, contra las relaciones humanas, contra el cuerpo para enfermarlo. Contra todo eso nosotros tomamos la autoridad que tú nos das en tu palabra, Jesús, y atamos toda esa actividad espiritual contraria y la echamos fuera de nuestra vida. Señor Jesús, tú nos enseñaste, tú debatiste con el mal que vino en contra tuya y le venciste, dice tu palabra. Por tanto, decimos, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y declaramos en el nombre de Jesús que la victoria que Él obtuvo sobre el mal, sobre la maldad, es nuestra victoria. Y en su nombre declaramos que solo el poder de Dios, la bendición de Dios, será lo que llegará a nuestras vidas. Amén. Amados, quedan pocos días, según hemos estado oyendo. Si tenemos en cuenta que ya van casi 2 meses que estamos impedidos de reunirnos públicamente, quedan pocos días, si podemos llamarle pocos días, a 20, 30 días máximo, para que volvamos a nuestras reuniones, pero que todavía sea este tiempo un tiempo de reflexión, un tiempo de pensar en adquirir de Dios lo correcto, lo que Él quiere que tengamos, lo que Él quiere que vivamos. Así que hasta la próxima, nos volvemos a ver aquí en breve.